de medicina. Eh, Me gustaría que si al final de la charla hay tiempo y si existe alguna duda, con mucho gusto trataremos de aclarar. La verdad es que trataré de hablar en un lenguaje ameno sin que entremos a tantos términos médicos. Sin embargo, si hay alguna duda, pues con mucho gusto en el momento al final de la charla abrimos el micrófono para dudas y preguntas. Bueno, esta es una diapositiva que toma información de la Universidad de Johns Hopkins. En esta universidad podemos observar que en el mundo ya existen más de cerca de 6 millones de muertes, lamentablemente secundarias a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, afortunadamente los números de vacunas cada vez se van incrementando y con esto los casos dramáticamente van reduciendo, ¿no? Aquí les presento algunos datos de México. En México, según datos de Johns Hopkins, se describe que hay más de 5 millones de casos confirmados relacionados a casi 315,000 muertes por COVID durante los últimos meses. Por otra parte, afortunadamente, cada vez una población mayor de mexicanos están vacunados. Al menos en población general, lo que se estima de población vacunada es alrededor de un 61%. Por otra parte, aquí les pongo una diapositiva que se me hace muy interesante. Por favor, observen lo que ocurría en enero de 2021. Vean cuántos casos de COVID-19 había asociados a un número definido de muertes. Vean que, por ejemplo, para el 29 de enero de 2021 había casi 14,000 casos en promedio en 7 días y vemos que había más de 1,200 muertes en el mismo periodo. Ahora, vean que esto es un año después, vean que parece ser que hay más casos, sin embargo, afortunadamente secundario a las tasas de vacunación, la mortalidad se ha incrementado de manera sustancial. Vean cómo esto ha cambiado de una manera muy dramática. De hecho, mucho de esto es el gran argumento de por qué todos debemos de tener esquemas completos de vacuna. Ahora, lo que ha cambiado mucho en estos últimos meses es lo de las famosas variantes, que no necesariamente son cepas. Si hablamos médicamente, para que hablemos de cepas, debe haber una cantidad muy alta de mutaciones para que hablemos de nuevas cepas. Sin embargo, como no se alcanza este número de mutaciones, hablamos aún de variantes. Y una de las variantes que han emergido en los últimos meses, concretamente a partir de noviembre de 2021, es la denominada variante Omicron, que a diferencia de otras variantes se denominó una variante de preocupación médica. ¿Y por qué fue esta preocupación? Sobre todo porque hubo una gran cantidad de mutaciones a nivel de lo que nosotros llamamos la espiga. Para no entrar en tantos detalles, entendamos que la espiga es la puerta de entrada del virus a las células humanas. Se describe médicamente que existen más de 30 mutaciones en la espiga cuando se compara, por ejemplo, contra la cepa original de Wuhan, la que se describió a finales de 2019. Algo que es muy particular en relación a esta variante es que estas mutaciones a nivel de la espiga le confieren una alta afinidad a receptores que médicamente se llaman receptores de tipo AC2. El receptor AC2 es la puerta de entrada del virus, del virus al cuerpo humano. Y lamentablemente secundario a esto, el virus adquirió algunas características que son muy distintivas. Por ejemplo, hemos aprendido que, por ejemplo, las personas que ya les dio COVID en el pasado y las exponemos a Omicron, estas personas tienen un mayor riesgo de una reinfección pese que ya están vacunados y pese que ya les dio COVID. Esto también se explica que algunas de las terapias médicas disponibles en países desarrollados, no necesariamente en México, no son tan efectivas contra las variantes, contra la variante Omicron, por ejemplo. Aquí le resumo algunos datos muy interesantes en relación a la variante Omicron. Lo describiré en términos generales para no entrar en tantos detalles y sea más claro para ustedes. Algo que es muy importante cuando hablamos de Omicron es que es la variante que tiene mayor probabilidad de propagación. Tanto fue así que, por ejemplo, en Europa e incluso en Estados Unidos, se estima que cerca de la mitad del año en curso, más del 50% de las personas en diferentes países vamos a vernos expuesto a COVID y que posiblemente adquiramos una infección por COVID.
Ahora, algo que a mí a menudo me preguntan como infectólogo es cómo distinguimos Omicron de otras variantes, por ejemplo, de Delta o de otras variantes, ¿no? Lamentablemente, todas las variantes de COVID no tienen un síntoma completamente distintivo. Lo que sí hemos observado en esta nueva variante es que tiene una menor posibilidad, sin que esto signifique que no lo puede ocasionar, de que los pacientes desarrollen síntomas asociados, por ejemplo, a pérdida del olfato, a pérdida del gusto. Y esto es secundario a que la puerta de entrada que tiene este nombre médico, que no vamos a entrar tanto en detalle, es diferente en Omicron y que particularmente el virus entra al cuerpo humano por un mecanismo diferente. Algo que también es muy interesante cuando revisamos Omicron es que tiene los pacientes que enferman por Omicron, sobre todo la gente no vacunada, tiene un menor riesgo de hospitalización o de unidad de cuidados intensivos y que también incluso cuando esto sucede, la estancia promedio es menor cuando la comparamos contra otras variantes. Esto ya se lo señalaba, este es uno de los datos que a mí me llama mucho la atención como infectólogo, es que las personas que ya tuvieron COVID-19 en el pasado por alguna otra variante o que ya fueron vacunadas, tienen lo que se llama un escape inmune. Esto significa que los anticuerpos que pudimos haber adquirido por la vacuna o porque nos dio COVID naturalmente, no son efectivos para neutralizar una nueva infección por COVID-19. Y esto nos lleva a una mayor tasa de posibilidad de que nos reinfectemos contra COVID-19. Sin embargo, esto se reduce de manera significativa cuando tenemos una dosis de refuerzo, cualquiera que sea la vacuna que nos administremos. Algo que también a mí como infectólogo a menudo me preguntan es, ¿han cambiado la capacidad diagnóstica de las pruebas de COVID-19 secundario a las variantes de Omicron? La respuesta preliminar, esto hace 4 semanas, 8 semanas, yo no la conocía, sin embargo ya hay información que nos dicen por qué se ha modificado esta posibilidad de que las pruebas nos salgan más frecuentemente negativas, y esto se explica sobre todo porque el comportamiento del virus, concretamente el periodo de incubación, se ha modificado, sin que necesariamente las pruebas que tenemos ahora disponibles sean menos eficaces, médicamente decimos menos sensibles o menos específicos para diagnosticar a las personas que padecen Omicron. Aquí les presento una imagen que se me hace a mí muy bonita y de hecho mucho de esto que les voy a comentar es lo que yo les explico a mis pacientes que atiendo por COVID-19, aclaro COVID-19 leve, moderado, ya más adelante hablaré un poco de COVID grave, pero si nosotros entendemos esta pequeña gráfica, podemos entender y predecir cuándo el paciente va a tener un peor momento de la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, vamos a empezar a describirlo, por favor, pongan atención. Vean que aquí comenta la imagen que un paciente que adquiere una infección por COVID-19 tiene una etapa que se llama presintomática, es decir, antes de los síntomas. Y vemos que, por ejemplo, aquí cuando comienza el paciente con síntomas, si nosotros pudiéramos medir la cantidad de virus que existe en la sangre, los antígenos virales en sangre, así como la generación de anticuerpos contra COVID-19, vean que tiene una cinética completamente distinta. Lo que es característico de COVID-19, diferente de otros virus, es que la mayor cantidad de virus que se puede medir en las células humanas ocurre sobre todo en los primeros 7 días del inicio de los síntomas. Y de hecho, si nosotros entendemos esto, es por eso que nosotros como infectólogos recomendamos que una persona apenas comience con algún síntoma por COVID-19, le sugerimos hacer una prueba diagnóstica de COVID-19. Si nosotros nos esperamos a 2 semanas, 3 semanas, la posibilidad de que nosotros encontremos antígenos virales o RNA de COVID-19 va a ser cada vez menor. Pero sin embargo, vean que dependiendo de la prueba que utilicemos, podemos ser capaces de diagnosticar a personas con COVID-19. De las pruebas serológicas no hablaré mucho al respecto, solamente señalaré que las pruebas serológicas, las pruebas que se hacen en sangre, ya sea una muestra entera de sangre o un pinchazo de sangre capilar, como lo que se hace cuando tomamos una glucosa, no son útiles para el diagnóstico agudo de una infección por COVID-19. Eso, por favor, si alguien todavía cree que son útiles, ya no es
útil para nada y solamente se pueden prestar a malos diagnósticos. Esta es una diapositiva muy parecida a la anterior, en la cual explicaré otras situaciones muy interesantes. Algo que ha cambiado con la variante Omicron es particularmente el periodo de incubación. Con variantes anteriores, sabíamos que el periodo de incubación promedio se estimaba de 3 a 5 días. El periodo de incubación significa, yo en este momento entro en contacto con virus de COVID-19 y vamos a decir que no me protejo, me infecto. El periodo de incubación significa, yo entro en contacto con un virus y comienzo con síntomas. Ese es el periodo de incubación. Y el periodo de incubación nos ayuda para tratar de contener otros posibles casos. Esto a menudo me pasa, por ejemplo, cuando me toca atender a personas, contactos cercanos de casos positivos de COVID-19. Si nosotros entendemos que el periodo de incubación de, perdón, si nosotros entendemos que el periodo de incubación de COVID-19 es de 3 a 5 días, podemos empezar a limitar otros posibles casos no diagnosticados de manera inicial. Ahora, ya les comentaba que durante los primeros 7 días del inicio de los síntomas es la mayor tasa de excreción viral. Sin embargo, si queremos delimitar con mayor precisión esto, el mejor momento para diagnosticar a una persona con COVID-19 es 48 horas antes del primer síntoma y durante los primeros 3 días del inicio de los síntomas. Y esto es completamente concordante con la mayor cantidad de virus circulante en las personas. Sin embargo, ya les comentaba, lo podemos detectar hasta en etapas más tardías. Sin embargo, es donde las pruebas diagnósticas adquieren la mayor relevancia. Ahora, si nosotros entendemos esto, también podemos seleccionar la mejor prueba diagnóstica para COVID-19. Seguramente muchos de ustedes se habrán hecho pruebas de antígeno, pruebas de PCR, y las dos pruebas son confirmatorias de COVID-19. No es necesario hacer una prueba de PCR después de una prueba de antígeno positiva para confirmar el diagnóstico, ya que cualquiera de las dos nos habla de que una persona está cursando con una infección activa por COVID-19. Lo que algunas veces sucede, a mí, por ejemplo, me llegan a consultar doctor, me comentan un caso de una persona que tiene todos los síntomas de COVID, que le hacen una prueba, le sale negativa, y resulta que fue contacto cercano de un caso confirmado de COVID-19. Y lo que a mí me consultan diciéndome, oye, tengo una prueba negativa, realmente no tengo COVID, aunque estuve con una persona positiva. Lo que algunas veces no podemos explicar por tiempos es que todas las pruebas de medicina tienen una capacidad diagnóstica, y si nosotros no tenemos cuidado con esta situación de los tiempos, podemos solicitar una prueba inadecuada en un momento inadecuado. Al final del día, todo esto que les comento es para comentar que la prueba de PCR es la prueba que tiene el mayor rendimiento diagnóstico para COVID-19. Sin embargo, si nosotros utilizamos una prueba de antígeno en el momento correcto, los resultados son muy similares entre las pruebas. Y realmente la prueba de PCR, yo al menos como infectólogo, la reservo para gente que yo sospecho altamente que tiene COVID-19 y que tal vez en una prueba inicial de antígeno salió negativa. Ahora, entendiendo esto, vamos a entender algo que es muy importante. Ahora vamos a hablar algo de severidad y agravamiento de la enfermedad. Yo a mis pacientes con COVID-19 en general, cuando yo los consulto, a mí me buscan por varios motivos. Uno de ellos es a menudo es una segunda opinión. Me dicen, doctor, es que este médico me dejó estos medicamentos, ¿qué opinas tú? O yo no estoy tan tranquilo de que me pueda agravar o no. Y esto de agravarnos o de saber qué medicamentos van a necesitar, en general lo podemos saber ya con la información que tenemos disponible. Si yo en este momento tengo a 100 personas con COVID-19 no vacunadas por la razón que sea, yo basalmente sé que el 90% de estas personas van a tener una infección leve a moderada por COVID-19. Y entre un 5 a un 10% de estas personas van a tener una infección grave por COVID-19. ¿Y quiénes se van a agravar? Seguramente ustedes ya saben. Gente de más de 60 años, gente que tiene diabetes o hipertensión mal controlada. Ahora, no estar vacunado es un factor de riesgo para tener enfermedad grave. Entendiendo lo anterior, yo sé que los pacientes que se agravan, a menudo el periodo de mayor inflamación en COVID-19, sin que signifique la mayor cantidad de virus replicante en el ser humano,
es después del día 7 de los síntomas. Usualmente un paciente que tiene enfermedad grave por COVID-19 tiene aparición de datos de alarma entre el día 7 al día 10 después del primer síntoma. Después de que pasan 10 días después de un primer síntoma, a menudo los pacientes que tienen una infección por COVID-19, a menudo ya empieza algo que se llama fase de recuperación. Entonces, en general, sin entrar en tantos términos médicos, podemos decir que tenemos una etapa presintomática, es decir, no tenemos ningún síntoma, una etapa de síntomas, un periodo de riesgo para tener datos de gravedad. Y ahora, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado que se está experimentando algo que se llama COVID largo. Esto del COVID largo son manifestaciones secundarias a una infección por COVID-19 que ocurren más de 4 semanas después de una infección inicial por COVID-19. Lamentablemente, esto parece ser que es más común de lo que creemos. Dependiendo de la serie, algunas series comentan que de todos los pacientes que les da COVID-19, hasta un 20 a un 30% de todos los pacientes con COVID-19 van a tener alguna secuela o COVID largo después de una infección inicial por COVID. Y dentro de los síntomas más comunes de COVID-19 largo son fatiga, debilidad, incluso sensación de falta de aire. Esto es un pequeño resumen de lo que les acabo de explicar. Este es el periodo en el cual hay una mayor replicación viral, es decir, donde podemos diagnosticar fácilmente a las personas con COVID-19. Y ahora explicaré algo que a menudo es para mí de lo más importante cuando yo tengo un paciente con COVID-19. Seguramente todos ustedes habrán tenido alguna persona cercana a ustedes que tiene COVID-19, está positiva o que fue contacto cercano de un caso positivo a COVID-19. Y tenemos todos el pendiente de estar enfermo de COVID-19, ya estoy del otro lado, ya superé la peor etapa. Con la información que tenemos actualmente disponible, algo que cambió a partir de la última semana de diciembre es lo que llamamos el aislamiento de los casos por COVID-19 y lo que se denomina la cuarentena, que más adelante trataremos de identificar un poco más a detalle. Actualmente, los Centros para el Control de Diagnóstico de Enfermedades de los Estados Unidos nos comentan que ya podemos acortar el periodo de fin de aislamiento de una persona positiva para COVID-19. Y esto es producto de, sobre todo, algunos detalles que se han aprendido de la enfermedad. Con la aparición de las nuevas variantes, sabemos que el periodo de incubación es menor cuando lo comparamos contra otras variantes. Ahora es más claro que el periodo de mayor excreción viral, ya les comentaba, ocurre en los primeros 7 días, pero más del 90% de los pacientes con COVID-19, cuando experimentan una infección leve, cuando están en el día 8, el día 9, el día 10, lo más probable es que ya no sean contagiosos. Sin embargo, hay algunas personas que por algunas características per se de ellos, pueden excretar el virus con una mayor lentitud o un aclaramiento más lento. Y es por eso que la recomendación de fin del aislamiento ha cambiado. En una diapositiva que les presento más adelante va a ser un poco más claro esto. Muy bien. Algo que es fundamental para entender el diagnóstico de COVID-19 son las pruebas. Por favor, a partir de ahora, y si lo están todavía contemplando, ya no hagamos pruebas de sangre, pruebas serológicas. No nos ayudan mucho para el diagnóstico de un caso nuevo de COVID-19. Las pruebas rápidas puede prestarse al mal entendimiento o el fundamento de la prueba. Por ejemplo, seguramente todos habrán visto a una persona que le tomamos una glucosa y en un par de segundos sabemos la glucosa central de la persona. Eso es una prueba rápida. También yo puedo hacer pruebas rápidas con ese mismo fundamento, tomar sangre capilar, introducirlos en una placa como esta y tener un diagnóstico de una infección reciente o pasada por COVID-19. Sin embargo, las pruebas serológicas, aquellas que involucran sangre, insisto, no son útiles para el diagnóstico de COVID-19. ¿Qué prueba podemos utilizar para nosotros? Una prueba de antígeno o una prueba de PCR. Una prueba de antígeno estandarizada, por ejemplo, por el laboratorio Roche, es una prueba que se toma una muestra respiratoria nasal, se introduce en un pequeño contenedor, se forma una suspensión
Esta suspensión con un reactivo que viene dentro del kit se aplica en una placa ya estandarizada por Roche y en un lapso de 15 a 30 minutos, esta prueba rápida me va a decir si tengo una infección reciente por COVID-19. Insisto, estas no deben ser confundidas con las pruebas que involucran sangre, porque las dos las podemos llamar como pruebas rápidas. La prueba de PCR fundamentalmente tiene los mismos pasos, solamente que al ser una prueba más sensible o más específica, requiere una metodología completamente distinta. Y por eso es que algunas veces los laboratorios pueden demorar de 12 a 24 horas cuando son laboratorios que tienen una capacidad de procesamiento muy alta, o pueden ser tan lentos como 7 a 3 días, porque necesitan una mayor cantidad de muestras para poder procesar las muestras de PCR. Ya les explicaba cuáles son las pruebas útiles, que en resumen son estas dos, y las pruebas que no son útiles ahora son las pruebas serológicas, todas aquellas que involucren sangre, para una infección aguda, insisto. Ahora, ya hablábamos un poco de gravedad. Para mí, esta tabla es fundamental para el tratamiento de las personas que sufren COVID-19. Si se dan cuenta, aquí vemos varias casillas. Personas asintomáticas o presintomáticas, personas que tienen enfermedad leve o moderada, personas que tienen enfermedad grave o enfermedad crítica. ¿Por qué es tan importante esta distinción de la enfermedad? Sobre todo por el pronóstico y sobre todo por el posible tratamiento. Si yo ahorita me presentan a 100 pacientes con COVID-19, ya les explicaba que el 90% de ellos van a tener enfermedad leve a moderada. ¿Y cómo yo hago esta distinción ya formalmente en una valoración médica? Debo de saber la oxigenación del paciente. Si el paciente tiene una oxigenación de manera constante menor del 94%, vamos a decir que tiene una enfermedad grave. Este margen de menos del 94% en algunas fuentes puede ser distinto. Incluso algunos recomiendan que sea menor a 92%. Entonces, solamente quédense con que enfermedad leve, moderada, asintomáticos o presintomáticos, a menudo deben de saturar más del 92%. Ahora, si yo encasillo a todos mis pacientes con enfermedad leve, moderada, presintomáticos o asintomáticos, ese 90% de mis pacientes, la mayoría de las veces solamente va a requerir tratamiento sintomático. Tratamiento sintomático significa que le doy a mi paciente algún medicamento para mitigar sus síntomas y que no tenga un cuadro terrible de todos los síntomas asociados al COVID-19. Si tiene fiebre, si tiene dolor, si tiene fiebre, si tiene escurrimiento nasal, yo le daré algún medicamento para mitigar estos síntomas. Sin embargo, en el 90-95% de las veces, en todos los pacientes con enfermedad leve a moderada solamente van a requerir un medicamento, pese a quien le pese. Y eso se llama paracetamol, o si estamos en otros países, acetaminofén. No es necesario dar otros medicamentos para enfermedad leve, moderada, o sintomáticos o presintomáticos. Y ahora voy a describir un escenario completamente diferente. Ya decíamos que existe el espectro de la enfermedad grave. Las personas que tienen enfermedad grave son personas que deben de ir sí o sí a un hospital para recibir una atención médica adecuada, sobre todo soporte con oxígeno, antiinflamatorios específicos como corticosteroides, anticoagulantes como distintos anticoagulantes y otras moléculas de las cuales hablaremos más adelante. Sin embargo, con la aparición de nuevos tratamientos para COVID-19 aparece un tercer elemento. Personas que tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedad grave, pero que de manera inicial tienen enfermedad leve. ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, si yo en este momento hipotéticamente me encontrara en Estados Unidos y encuentro a una persona que no está vacunada, que tiene más de 70 años, que tiene obesidad, que tiene diabetes y tiene hipertensión, pero que satura más del 94%, entonces diré que es una persona con enfermedad leve, pero que tiene factores de riesgo importantes para enfermedad grave. Actualmente existen medicamentos para este tercer grupo de pacientes. En México ya existe una molécula aprobada por COFEPRIS y disponible en muchas instituciones de salud. Y existen otras dos moléculas que tienen aprobación por COFEPRIS, pero que en México aún no existe su comercialización de manera adecuada. Ahora, estas moléculas que son muy interesantes de analizar y que solamente conocer son tres. Remdesivir
tiene más de 6 meses de uso, pero de manera inicial estaba reservado en general para el grueso de todos los pacientes con COVID-19. Es decir, teníamos un paciente que tenía enfermedad leve, moderada o grave y era un candidato para remdesivir. Y esto era basado en que remdesivir, que es un antiviral contra COVID-19, reduce el tiempo de enfermedad de COVID-19 y de manera indirecta puede evitar algunos casos de enfermedad grave. Sin embargo, ya existe información que podemos usar remdesivir para como tratamiento, vamos a llamarle preventivo, en pacientes con factores de riesgo para enfermedad grave, con la intención de evitar un caso grave de COVID-19 cuando es enfermedad grave. Estas dos moléculas que ven en la parte inferior de la diapositiva son moléculas que tienen aprobación de organizaciones internacionales como lo que es FDA, tienen aprobación de COFEPRIS para el tratamiento de enfermedad leve entre personas con factores de riesgo de enfermedad grave. Es decir, la persona que les comentaba que se puede agravar. Sin embargo, en México aún no están disponibles para comercializarse. Si los llegan a encontrar, lo más probable es que se encuentren ante un intento de falsificación. Ahora, algo que ya les comentaba que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos un caso de COVID-19 es el aislamiento o la cuarentena. Estos términos parecen ser exactamente iguales por temas de la charla, no entraré tanto en detalle, sin embargo, a grandes rasgos, la distinción es que la persona que sí tiene enfermedad por COVID-19, el verdadero enfermo por COVID-19, tiene que hacer un aislamiento. Y la persona que está en riesgo de tener COVID-19, es decir, por ejemplo, yo me fui a meter a un hospital con COVID-19, no tuve cuidado, puedo estar enfermo y debo de estar en cuarentena. Pero la persona que potencialmente sí está francamente enferma es la persona que debe, por términos médicos, hacer un aislamiento, que son muy parecidos. La verdad es que no pretendo que hagan la distinción. Esta diapositiva es fundamental para uno de los grandes cambios que ha ocurrido en la infectología en relación al control de infecciones. Seguramente a alguno de ustedes les habré comentado que antes de diciembre del año pasado, los Centros para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos recomendaban que debíamos estar aislados al menos 10 días a partir de nuestro primer síntoma y que después de nuestro primer síntoma, habiendo pasado 10 días, debíamos de pasar otras 24 horas en ausencia de fiebre o tos. Pero con la aparición de las nuevas variantes, sabemos que no es necesario ya aislamientos tan prolongados. Esto también secundario a que cada vez hay mayor información de que la mayor tasa de contagios ocurre sobre todo en los primeros 3 días después del primer síntoma. Actualmente, los CDCs nos dicen, si tú padeces COVID-19, tienes una prueba positiva, independientemente de tu estatus de vacunación, debes estar aislado al menos 5 días en casa. Y después de un día 5, si ya no tienes fiebre, ya no tienes tos y sobre todo ya no utilizas medicamentos, tú puedes salir de casa siempre y cuando utilices una mascarilla ajustada por otros 5 días. Que esto es una manera para terminar el aislamiento un poco burda en mi opinión. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes traen el cubrebocas todo el día? Yo al menos les prometo que cuando yo voy a un hospital, trato de tener el cubrebocas siempre y cuando haya una persona a mi alrededor. Eso ocurrirá el 99% de las veces. Sin embargo, si no somos capaces de mantener un cubrebocas por otros 5 días adicionales, hay que saber que la posibilidad de que nos transmita la enfermedad estas personas es muy baja, pero lo recomendable es que sigan con cubrebocas por otros 5 días de manera adicional. En esta diapositiva lo vamos a entender de una manera mucho más sencilla. Ejemplo, yo comienzo con fiebre, tos este viernes. Yo debo de estar aislado al menos 5 días a partir de mi primer síntoma. Si yo en el día 5 ya no tengo fiebre, ya no tengo tos y ya no necesito medicamentos para mitigar estos síntomas,
Al otro día, puedo suspender el aislamiento, vamos a llamarle parcialmente, pero siempre que esté con otras personas, siempre debo de portar una mascarilla, porque existe algún grado de posible contagio que es técnicamente nulo o inexistente. Pero esto es una medida de salud pública. Sin embargo, si esta persona no es capaz de mantener una mascarilla por la razón que sea, lo recomendable en este supuesto caso es que continuemos en aislamiento en 10 días. Y si nosotros pensamos de esta manera, al final del día la recomendación del aislamiento es muy parecida a lo que decíamos antes de la última semana de diciembre del año pasado. Ahora, hablaré un poco acerca de las vacunas. Esta es una pregunta que a menudo me hacen. Doctor, ¿cuál es la vacuna que tú tienes? ¿Qué vacuna le pones a tus hijos? ¿Qué vacuna le pones a tus familiares? ¿Cuál es la mejor vacuna al final del día? A mí como infectólogo me interesa algo que se llama posibilidad o tasa de letalidad entre las personas vacunadas. Y todas las vacunas comercializadas internacionalmente que han superado una fase 2 de ensayos clínicos, llámese Pfizer, llámese Astra, Moderna, Sputnik, Sinovac, CanSino, reducen la posibilidad de que uno muera por COVID-19 en más de un 90%. Ahora, algo que luego las personas le prestan más atención, que en mi opinión no es tan importante, es opinión personal, es la efectividad global de la enfermedad. La efectividad global significa que no me enferme, que no me dé grave y que no muera. Si yo me pongo una vacuna, yo como personal de salud o como infectólogo, me interesa la vacuna que tenga una mayor protección contra que no muera. Eso es lo que a mí me importa más, porque yo sé de otras vacunas, por ejemplo, la vacuna de influenza. Les voy a comentar un poco una anécdota. Seguramente muchos de ustedes estarán vacunados contra influenza y seguramente me dirán, doctor, yo me vacuné contra influenza y resulta que me dio influenza. ¿Por qué me dicen vacúnate? Por lo mismo que te estoy diciendo que te vacunes contra COVID. La efectividad de la vacuna de influenza, la efectividad global es mala, de un 50 a un 60%. La efectividad de que no te mueras si te vacunas contra influenza es mayor al 90%. Y esto lo estamos viendo con las vacunas de COVID. La efectividad global de todas las vacunas es muy distinta. Algunas, por ejemplo, las de ARN, tienen una efectividad global mayor al 90% y la cual se va reduciendo gradualmente de todas después de 6 meses. Pero lo que no cambia en todos los diseños de vacunas que tienen fase 2, que tienen fase 3, es la efectividad que no me muera. Por tanto, mi recomendación como infectólogo para todos ustedes es que vacúnense con cualquiera de las vacunas que puedan tener disponibles a la brevedad. ¿Por qué? Porque ya les comentaba que con la aparición de las nuevas variantes, tenemos mayor riesgo de tener una reinfección o infectarme por primera vez por COVID-19, por este escape inmune que estamos viendo con Omicron. Entonces, si no se han vacunado o si están deseando viajar a Estados Unidos para ponerse, por ejemplo, su refuerzo de Pfizer o de Moderna, como muchas personas lo hicieron, yo les diría, vacúnate a la brevedad. Porque algo que estamos viendo entre la gente que ya tiene más de 6 meses de un esquema completo es que hay muchos casos de reinfección por COVID-19. Sin embargo, cuando los sometemos a una revacunación con cualquiera de las plataformas disponibles de vacuna, los anticuerpos neutralizantes se elevan de una manera bastante efectiva. Entonces, cualquiera que tenga la vacuna que ustedes tengan, independientemente sea CanSino, Sinovac, todas las plataformas seguramente les va a tocar aquí en México AstraZeneca o Sputnik. No es una mala estrategia de vacunación, es algo deseable. Yo vería mayor riesgo de que ustedes estén deseando regresar a Estados Unidos a ponerse a una vacuna de Moderna, una vacuna de Pfizer o una de Johnson & Johnson, porque en este tiempo, después de más de 6 meses después de nuestra última dosis, la tasa de anticuerpos eficaces para prevenir COVID-19 es muy baja. Entonces están en mayor riesgo, mejor vacunarnos con la vacuna que tengamos disponible a la brevedad. Si no lo saben hacer, pueden consultar este link para vacunarse aquí en México. Ahora, vamos a entrar a una etapa
de muchos cambios que seguramente ustedes habrán notado. Seguramente en sus diferentes centros de trabajo, en sus casas, cada quien tenía protocolos diferentes de sanitización local, hacíamos algunas cosas que no tenían ningún sustento científico. Por ejemplo, yo tuve el gusto y el honor de trabajar en la unidad temporal COVID-19 de Citibanamex, la unidad que atendió a muchos pacientes con una tasa de mortalidad bastante baja. Mi labor como infectólogo era ser adscrito de la unidad de cuidados intensivos número 2. Yo tenía a cargo diariamente durante más de 6 meses a 30 pacientes graves con COVID-19. Y de mucho de lo que les traigo aquí a enseñar, lo aprendí en los primeros 6, 12 meses de la pandemia. Mucha de la información se fue refinando y ya más o menos sabíamos lo que funcionaba, lo que no funcionaba. Pero les traigo esto para que ya nos quitemos algunas brechas de miedo o cosas de mala medicina que seguramente uno que otro seguiremos haciendo. Por ejemplo, esta es la unidad, fotografías de cuando se montó la unidad COVID-19 de Citibanamex antes de que ingresaran pacientes. Si se dan cuenta, eran lugares bastante amplios. Ahorita les muestro fotografías. Esta es una fotografía de 2 partes. Esta es la A, la B. Esta es la fase intermedia y esta es la fase B, donde yo trabajaba directamente. Y aquí había 60 pacientes con COVID grave. Si alguno ha visitado el hipódromo, sabe que hay un centro de convenciones enorme. Dentro de este centro de convenciones había 2 partes para atención de pacientes con COVID-19. Una área completamente hermética y una área que vamos a decir parcialmente hermética, donde teníamos a pacientes con enfermedad grave, gente que no requería de una ventilación mecánica invasiva. Les traigo estas fotografías porque mucho de lo que ven aquí ya no lo hacemos en la práctica real, porque son situaciones que ya no son útiles para la prevención de COVID. Actualmente sabemos que el 95 al 99% de todas las infecciones por COVID-19 son transmitidas por vía aérea. Eso de que nos contagiamos por tocar un fomite es una superficie que tiene virus, la toco con mi mano, me la llevo a mi cara y me contagio. Eso representa un riesgo de un caso por 100,000 exposiciones. 100,000 exposiciones. ¿Qué significa eso? Yo tendría que tocar 100,000 veces un fomite para que en un caso en 100,000 veces yo me pueda autoinfectar por COVID-19. Por eso es que en las unidades COVID modernas, ya los médicos no nos verán con batas, doble guante, careta. Realmente lo más importante al final del día es una mascarilla, porque la transmisión de COVID-19 es vía aérea. Aquí les pongo solamente para que se desaburran, déjenme quitarle el audio. Este es el grupo de trabajo con el que tuve el honor de estar. Vean, no pongan atención a los gritos, todo que se ve. Lo que yo quiero ver es, vean los trajes que utilizábamos antes, pero al final del día, lo único que necesitamos para evitar la transmisión de COVID-19 es tener un cubrebocas, estar en lugares bien ventilados, favorecer la sana distancia, es decir, estar más de 1.5 metros entre personas y favorecer ambientes muy, pero muy ventilados. Si logramos esto, es difícil que adquiramos COVID-19. Si nosotros tenemos que trabajar en un lugar, en una oficina, típico de algún oficinista, le recomiendo que cuando haya muchas personas para mí es 2 personas o más, abran la ventana, que siempre traigan el cubrebocas puesto y que en medida de lo posible mantengan una distancia de mínimo 1.5 metros. Y con eso, en la mayoría de las ocasiones, vamos a prevenir la posibilidad de que nos contagiemos. Y lo más importante es vacunarnos para reducir la posibilidad de que si tenemos enfermedad grave, terminemos en una terapia intensiva como estas. Aquí les traigo los datos de la unidad temporal COVID-19. Se atendieron casi a 10,000 pacientes. El gran orgullo de esta unidad temporal COVID-19 fue la tasa de mortalidad tan baja que teníamos cuando nos comparábamos contra otros centros. Y resulta que de ser una unidad de manera inicial
de convalecencia pasó a una unidad para tratar a pacientes graves con COVID-19. Ya no eran pacientes convalecientes, gente que ya estaba, que ya no contagiaba, que ya solo requería un poquito de oxígeno. Tuvo que transformarse porque lamentablemente la situación en nuestro país fue superada por todos los sistemas de salud. Afortunadamente, al final se logró una tasa de mortalidad menor al 20% entre solo pacientes graves. Los pacientes graves tienen una mortalidad mayor del 50%, es decir, me da COVID-19, tengo un chance de morir más del 50%. Ahora, imagínense que atendemos a casi 10,000 pacientes y solo tenemos una mortalidad menor del 20%, pues al menos como infectólogo es un gran orgullo decir que pude estar en esta unidad y aprender mucho de ella. Y algo que yo a menudo les digo a mis pacientes es, yo no te voy a hacer gastar o no te voy a recomendar medicamentos que no sirven para nada, solo invierte en una cosa, en dos cosas cuando tienes COVID. Uno, consíguete paracetamol, si no eres alérgico. Dos, trata de conseguir un oxímetro. Y con eso, la mayoría de los pacientes con COVID-19 van a estar bastante bien. Si yo tengo COVID-19 y identifico que mi saturación de oxígeno está cayendo, mi indicación como médico es vete al hospital de manera temprana. Ya basta de estar de héroes en casa, de tómate este medicamento, inicia el oxígeno. Los mejores resultados que se han visto en el mundo es atención médica oportuna de manera temprana para evitar malos tratamientos entre los pacientes con COVID-19. Esto es un ejemplo de mala medicina. Lamentablemente la Ciudad de México es promotora de esto. Esto es opinión personal. Lamentablemente la Ciudad de México estuvo promoviendo la utilización de algunos kits en población general, aunque después lo negó como muchas otras cosas, que incluían ivermectina, citromicina, aspirina de manera global. De manera inicial el argumento era, ¿existe algún fundamento científico para utilizar estos medicamentos y posiblemente reducir la posibilidad de que agravemos? Ya existen esos estudios y todos los estudios son concordantes. La ivermectina, la citromicina, la aspirina y una cantidad enorme de medicamentos que seguramente muchos de ustedes habrán recibido en recetas no sirven para nada. Esto es un screenshot de la página del Centro del Control de los Enfermedades de los Estados Unidos y básicamente dice no uses ivermectina y pudiera seguir con todas las moléculas que la gran mayoría me pueden decir para infección leve, pero en general, si ustedes se enferman por COVID, tengan un oxímetro, paracetamol y tal vez si tienen alguna duda, asesorarse con algún especialista en el tema. Si su médico les prescribe más de 2, 3 medicamentos, yo le recomendaría que es como el doctor Mosqueda, que cambien de médicos. Esto lamentablemente es una foto que sí existe. A mí me tocó ver videos, fotografías de estas cosas que distribuía Ciudad de México. Actualmente posiblemente va a haber alguna repercusión, no sé qué tipo de repercusión, si va a ser médica, social o de qué tipo, pero la Ciudad de México va a tener que explicar por qué dio estos kits sin ningún fundamento científico adecuado. Ya para finalizar, la verdad es que traté que la plática fuera muy sencilla en algunos temas que a mí me gusta platicar a mis pacientes cuando me consultan por COVID leve, sobre todo. Cuando a mí me consultan por COVID, usualmente hacemos lo siguiente, me marcan por teléfono, averiguo un par de cosas, ¿estás vacunado, no estás vacunado? ¿Tienes enfermedades? ¿Tienes factores de riesgo para que te agraves? ¿Tienes un oxímetro? Yo con eso ya puedo saber si tienes enfermedad grave. No tengo que ir a un consultorio 60 minutos a revisarte, a escucharte los pulmones, a tomarte una radiografía, a mandarte a tomarte laboratorios para saber si tienes COVID leve o tienes COVID grave. Si tienes COVID grave, directamente al hospital. Si tienes COVID leve, quédate en casa con paracetamol, un oxímetro, y si quieres te doy una consulta por Zoom para aclarar tus dudas, saber qué hacer con algunas otras inquietudes que pueden llegar a tener. Pues sin más, no sé si alguien de los participantes les gustaría hacer alguna duda, alguna pregunta. En verdad, siéntanse con la confianza de preguntar. La verdad es que nosotros como infectólogos, si podemos romper un mito que cause alguna confusión entre un grupo de pacientes, para mí eso es más benéfico al final del día a darles yo una cátedra muy grande
de COVID-19. Seguramente habrán ya participado en cientos de webinars. La verdad es que mucho de esto ya seguramente ya lo sabrán y dicen, el doctor ya me vuelve a decir lo mismo que yo ya sabía, el doctor Moreno dice otra cosa, no lo sé, el doctor Mosqueda dice otra cosa. La verdad es que al final del día, yo más allá de decirles, asesórate con alguien en línea, les diré, si no tienen acceso a un especialista en enfermedades infecciosas, mejor busquen fuentes serias. Aquí les pongo una fuente de información muy seria. Lo que diga ahí, yo lo creo ciegamente. Y seguramente tienen la aval de mucho personal de salud altamente calificado. Entonces, si tienen alguna duda o inquietud que no se pueda resolver ahora, les invito, uno, a que me manden un correo o de manera manual lo pueden buscar en la página de los CDCs, tiene apartado en español y en inglés, para que sea de mayor utilidad para todos. Por mi parte sería Hola, doctor. Veo algunas preguntas del equipo que las han ido haciendo durante la sesión. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, si quieren ponerlas en el chat, pero si quieres te voy leyendo algunas de las preguntas. Claro. Pregunta Lupita. He escuchado durante los procesos de vacunación que la gente que desarrolla reacción a la vacuna es por tener defensas más altas o no tiene que ver. No tiene nada que ver. La respuesta inmune es muy distinta entre todas las poblaciones. Para que se den una idea, dentro de la gente asintomática, si tenemos a 100 pacientes con COVID-19, menos del 10% de ese 100% van a tener enfermedad asintomática, es decir, no van a desarrollar ningún síntoma. Pero incluso dentro de los asintomáticos hay quienes tienen, por ejemplo, neumonía, y no necesariamente la intensidad de los síntomas generales de COVID van a correlacionar con la gravedad. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedades donde las defensas están gravemente reducidas, por ejemplo, gente que vive con cáncer, gente que vive con VIH, que sí tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Pero lo que muchas veces decimos como el estado global del estado de salud no va a impactar en general en la respuesta de la enfermedad o de la vacunación. Por ejemplo, algo que a mí también a menudo me dicen, doctor, me puse la vacuna de Astra y me fue muy mal. Yo me vacuné con vacuna de Astra, no sentí ningún síntoma, tercer esquema, ¿no? Y les puedo decir que hay más gente que le va mejor con una vacuna adicional versus en una aplicación anterior. Y esto también lo vemos en las reinfecciones. En las reinfecciones, cuando las empezaron a describir, a menudo la segunda infección era de menor intensidad versus la primera enfermedad. Algunas de esas cosas que tratan de englobar en esa pregunta no se saben, pero no hay una razón clara. Ok, muchas gracias, doctor. Otra pregunta, nos ponen un caso que si no tuvieron pérdida de olfato y gusto, ¿es posible que no fuera Omicron si fuera otra variante? Más bien, si tuvieron pérdida de olfato y gusto, ¿es posible que no fuera Omicron? Ya les comentaba en una de las diapositivas iniciales que no hay un síntoma completamente distintivo de las cepas. Lo que sabemos de Omicron es que es menos probable que nos cause alteración del gusto, alteración del olfato. Y esto es porque la puerta de entrada es diferente. Puede causar todos los demás síntomas, pero es menos frecuente que los cause. Pero si tienes pérdida de olfato, pérdida de gusto, también puede ser Omicron. En este momento, en la mayoría de los países se sabe que la mayoría de las infecciones están siendo por Omicron. Hay una diapositiva que me brinqué rápidamente, pero según datos mexicanos, más del 80% de las infecciones en este momento de lo que circula es Omicron. ¿Tiene alguna relevancia saber si es Omicron Delta? Al final del día, la verdad es que no. Y si yo quisiera saber si tuvieron Omicron o Delta, tendremos que hacer algo que se llama secuenciación del genoma, y eso en México es poco disponible y puede tardar de 10 a 14 días, y al final del día no tendría algún impacto clínico para la toma de decisiones, ¿no?
Si fuera Delta o Omicron, le voy a decir lo mismo a mi paciente. Monitorízate, si saturas menos del 92%, vete al hospital. Si no, quédate en casa con paracetamol y vigílate. Ok, doctor. Nos preguntan también de la combinación de vacunas. Por ejemplo, Astra, Sputnik, ¿lo recomiendan, no? Ya. ¿Cuál es tu opinión? En México tenemos un gran problema de vacunación con esquemas heterólogos. Se habla de dos tipos de revacunación, una revacunación autóloga y una revacunación heteróloga. Una autóloga significa que te revacunan con la misma vacuna que tuviste en tu esquema anterior. Heterólogo es que combinas alguna vacuna. Lamentablemente, no hay información de todas las posibles combinaciones. Lo que yo les puedo comentar es en base a información que nos ha dado, por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos, aclaro, solo hay Moderna, solo hay Pfizer y solo hay Johnson & Johnson. Moderna y Pfizer son de tecnología de ARN y Johnson & Johnson es algo que se llama tecnología de vector. En México tenemos todas las plataformas, incluso estas vacunas. Se ha visto en datos de estas vacunas, de vacunas americanas, que la vacunación autóloga y heteróloga es exactamente igual de efectiva. Y pareciera ser, al menos con las vacunas que nos muestran en Estados Unidos, que tenemos tenemos una mayor concentración de anticuerpos cuando combinamos diferentes plataformas. Pero insisto, son con estas 3 vacunas. Sin embargo, esto tampoco es tan importante como para hacer que haya un cambio en las políticas de vacunación. Cuando uno habla de significancia en medicina, significa que hay un gran impacto y tenemos que hacer un cambio en lo que estamos haciendo. Con estas vacunas, insisto, se vio una mayor cantidad de generación de anticuerpos cuando se mezclaban plataformas diferentes, pero esto no alcanzó lo que nosotros llamamos el poder estadístico. No fue tan alto como para hacer un cambio de políticas de salud. Lo que yo obtengo de estos estudios, sobre todo estudios de países de primer mundo, es que la vacunación autóloga y heteróloga es eficaz. Yo no insisto, lo mejor es vacunarnos con la vacuna que tengamos ahora, porque ahorita Omicron es altamente contagioso, si tenemos alguna protección contra COVID, es menor contra Omicron versus otras variantes. Insisto, si no se han vacunado porque están esperando a que les llegue la vacuna de Pfizer, Moderna o su plataforma de vacuna anterior, no lo hagan, vacúnense a la brevedad. Como veo yo el diseño de las vacunas, lo más probable es que las vacunas van a ir cambiando en los próximos meses, los próximos años. Seguramente algunos de ustedes sabrán que, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay estudios de la nueva vacuna de Pfizer, la nueva vacuna de Moderna contra variantes específicas. Y si nosotros como país seguimos recibiendo solamente donaciones, nunca vamos a alcanzar esquemas de vacunación parecidos a lo que se hace en Estados Unidos. Sin embargo, sí sabemos que mezclar vacunas es eficaz, es seguro. Ok, 2 últimas preguntas, doctor, se las hago juntas. La primera es, si se presenta un COVID leve y lo podemos tratar en casa, he escuchado que el bañarse puede llegar a agravar la enfermedad. ¿Es cierto? Y leo la segunda. ¿Qué pasa cuando una persona ya tuvo COVID y uno de los síntomas fue que se quedó sin olfato y aún no lo ha recuperado después de 1 año? ¿Puede hacer algo? Ya. De la vacuna del baño es una pregunta bastante común. A mí me causa mucha inquietud por qué lo hacen. Uno cuando tiene una infección por COVID leve, puede hacer lo mismo que una persona que no tiene COVID. Se puede bañar, puede comer de todo. Lo que nosotros como médicos recomendamos es que eviten cosas que puedan agravar los síntomas. Por ejemplo, cuando yo he tenido alguna infección respiratoria, sí me siento un poco peor cuando experimento algún cambio de temperatura, pero es una sensación que no necesariamente va a agravar a la evolución de la enfermedad. Yo me puedo bañar seguramente, de manera segura, si tengo un COVID.
tal vez me sienta peor si lo hago en un mal momento, ¿no? Por ejemplo, yo a mis pacientes cuando me hacen esto y dicen, no, es que me voy a grabar, pero sí me quiero bañar, lo que les digo, bueno, espera el mejor momento del día, que tal vez sea el mediodía, y báñate. No te va a pasar nada si te bañas o no. No te va a empeorar. No hay un fundamento científico que diga que te vas a enfermar peor si te bañas o no. Y lo del olfato es algo muy interesante. El olfato, la mayoría de las personas que tienen COVID, vamos a llamar una infección inicial, recuperan el olfato después de 10, 14 días. Sin embargo, las personas que experimentan COVID-19 largo pueden tener pérdida del olfato hasta por 6 meses. Me llama la atención que me comentan que después de un año de haber tenido la infección no ha recuperado por completo el gusto, el olfato. Yo lo que le recomendaría a esta persona es que acuda con un especialista en otorrinolaringología. Al principio de la pandemia no sabíamos si esto iba a ser reversible o no, pero la recomendación era, si no ha recuperado el olfato después de más de 2 semanas, tenemos que buscar causas secundarias que puedan contribuir a la no recuperación de la pérdida del olfato. Las terminales nerviosas del bulbo olfatorio se pueden regenerar y la recomendación de experto hace más de 6 meses era suplementar a los pacientes con ácidos omega 3, vitamina A, y era una recomendación de experto basado en un fundamento teórico que dice lo siguiente: estas sustancias pueden favorecer la recuperación del epitelio nasal y con eso favorecer una recuperación del olfato. Sin embargo, si tiene más de 2 semanas y no recupera el olfato, lo mejor es que acuda con un especialista en otorrino, porque puede haber alguna otra cosa que no necesariamente sea COVID. Lamentablemente, no tenemos información de COVID largo más allá de 6 meses. Posiblemente creo yo que puede haber algunas secuelas a más de 6 meses, pero esa información está por publicarse en los próximos meses. Ok, pues muchas gracias, doctor, y creo que a todos les pareció bastante interesante la plática y pues ya tenemos sus datos. De todos modos, los compartimos nuevamente en el chat por si de repente tenemos algún cliente, que es muy común tener clientes con la enfermedad y que seguirá, ¿no? Un buen tiempo. Sí, bueno, pues muchas gracias, Pamela, por la invitación, y en verdad si queda alguna duda que por tiempos no se haya podido responder, ya tienen el correo y con mucho gusto, la verdad, tratar de contestarlos. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Que estés muy bien. Gracias. Buena tarde a todos. Hasta luego. Buenas tardes.